La actividad científica ha crecido sustancialmente y se ha profesionalizado, pero ha sido insuficiente. Podríamos decir que hay alrededor de 400 investigadores del área de ciencias de la Tierra en el Sistema Nacional de Investigadores, para un país que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y que tiene toda clase de fenómenos geológicos y una megadiversidad increíble de las más altas que hay en el mundo. Entonces requeriríamos de grupos de investigación en el área de ciencias naturales mucho más amplios de los que tenemos ahora, y una mayor penetración de todos los grupos de investigación en las decisiones en todas las instancias de gobierno, ¿no? Desde las municipales hasta las federales. Gracias, doctor Morán. Probablemente una de las ciencias que más ha proliferado en creación de institutos, en creación de centros, es la física, y de la física teórica en particular. Quisiera que el doctor Frank nos hablara de este proceso, y también quisiera yo mencionar que los científicos mexicanos en los últimos años han participado de manera importante en grandes proyectos a nivel mundial, en proyectos como el CERN, el Pierre Auger, en fin, proyectos que son los grandes proyectos científicos a nivel mundial. ¿Qué significa esto para México, doctor Frank? Me gustaría, antes de entrar a esa pregunta particular, decir que la ciencia, para mí, aparte de lo que dijo Paco, pues tiene que ver también con el pensamiento racional, con la cultura de un pueblo, con la manera en que encara el futuro, en que encara su propio desarrollo. Y en ese sentido, bueno, es antidogmática, es contraria a la superstición. Entonces, la ciencia en los países desarrollados se ha convertido en un factor vital para el desarrollo de esos países, la famosa cultura científica. Efectivamente, en México la ciencia es muy joven, ha tenido solo algunas décadas de desarrollo, sin embargo, ha logrado tener gente muy, muy destacada. En la química está Mario Molina, que todo el mundo conoce. En la física está el caso del doctor Marcos Moschinsky, que falleció hace apenas un año. Están nuestros grandes astrónomos, nuestros biotecnólogos, nuestros matemáticos. En esta mesa hay gente muy destacada en algunas de estas áreas. Es muy escasa la cantidad de personas, desgraciadamente, que se dedican a esta labor, a este conocimiento en nuestro país. Un cálculo aproximado es de que solo 1 de cada 10,000 personas en nuestro país se dedican a la ciencia en forma profesional. Aún así, hemos logrado incidir en la ciencia internacional. La ciencia debe también contemplarse no como una empresa nacional, es una empresa internacional, y efectivamente se ha hecho contribuciones muy importantes a este conocimiento internacional. El doctor de la Peña me pide que comente también sobre recientes actividades, por ejemplo, en el gran acelerador de partículas en el CERN, que ha habido muchas noticias al respecto, y donde se producen tal vez los descubrimientos más de avanzada en el área de la física, el origen del universo, las partículas que conforman a nuestro universo. En particular, en este tipo de experimentos participan científicos mexicanos de la UNAM, de la Universidad de Puebla, del CINVESTAV, y puede ser que el público no sepa que, de hecho, varios de los detectores que están instalados en estos grandes aparatos fueron construidos en México y funcionan correctamente. Ahí quiero interrumpir al doctor Frank. Yo visité el CERN, el Centro de Física Nuclear, de Investigación Nucleares en Suiza, antes de que cerraran el anillo para hacer el experimento. Y es muy impresionante ver que en el centro del gran aparato, del gran acelerador, hay 2 detectores mexicanos. Uno de la UNAM, que está hermanado con un detector francés,
y un detector de rayos cósmicos que arranca el experimento realmente, que es de Puebla. Así es. Entonces es muy, muy impresionante. Y lo ver mismo esto. en el telescopio de la Gran Canaria también. Hay En el telescopio de la detectores. Gran Canaria. Ahí en el Debo área. decir que, por ejemplo, una cosa que tampoco es bien sabida es que dentro de un tiempo relativamente corto, instrumentos fabricados en México van a estar en el espacio, en el laboratorio espacial, en el área japonesa. Se va a instalar detectores de rayos cósmicos también construidos en México. Igual puedo mencionar trabajo importante con la NASA en la búsqueda de vida, y puedo mencionar otros grandes experimentos que se realizan, por suerte, por nuestros investigadores. Bueno, entonces la ciencia mexicana está inserta en la corriente principal de la ciencia a nivel mundial. Participamos en los grandes experimentos, en los grandes proyectos de la ciencia importante a nivel mundial. Pero la gente en México siente lejana la ciencia. Todavía la metáfora aquella del científico en la Torre de Marfil sigue siendo válida para mucha gente y sigue dañando la imagen del científico y de la ciencia. Les preguntaría yo a ustedes, a quien quiera contestar, si la ciencia mexicana se ocupa de los problemas más cercanos a la gente, el problema de la falta de agua, de qué vamos a hacer cuando se agote el petróleo, la producción de alimentos, problemas de ese tipo que están más cercanos a la vida cotidiana de la gente, que la gente siente como más propios, más urgentes. ¿La ciencia mexicana se ocupa de esos problemas? Sí se ocupa y es cada vez más. Y yo creo que es importante como parte de la maduración de este proceso de que el conocimiento científico se vaya convirtiendo en tecnología, desarrollo tecnológico que puede ayudar a resolver problemas. En el área de las ciencias de la vida, que es la que yo conozco más a fondo, ciertamente hay muchas instituciones en México, el CIMBESTAB, la UNAM, la UAM, en donde hay grupos de trabajo colaborando con empresas, tanto nacionales como internacionales, desarrollando tecnología para solventar problemas en las áreas de alimentos, en la producción de medicamentos. Tenemos tanto empresas mexicanas como empresas internacionales con las cuales se colabora para la solución de algunos de estos problemas. Se han desarrollado tecnologías para mejorar los procesos de producción, tanto de alimentos como la producción de medicamentos, ¿no? Entonces, ahí estamos, pero todavía es muy poco lo que estamos haciendo. Y también es muy poco lo que se ha logrado en el sentido de ir convirtiendo las capacidades estas de conocimiento en desarrollo tecnológico, porque hay que avanzar también en tener una cultura que haya los marcos jurídicos, los marcos y los apoyos económicos y la visión de las diferentes instituciones para que el proceso del desarrollo del conocimiento se vaya derramando en la solución de los problemas. Porque hay que avanzar también en tener una cultura que haya los marcos jurídicos, los marcos y los apoyos económicos y la visión de las diferentes instituciones para que el proceso del desarrollo del conocimiento se vaya derramando en la solución de los problemas. A mí me gustaría agregar algo más, ¿no? A veces es difícil ver en el presente el impacto de la ciencia, pero uno tiene que preguntarse la infraestructura que tiene México, los puentes, las carreteras, las presas, la infraestructura de salud, los grandes hospitales, todo eso proviene de la investigación, finalmente. En ese sentido, creo que es muy importante notar que esta vinculación ha sucedido en el pasado y que se requiere, desde luego, tener una masa crítica mucho mayor para tener una incidencia mayor. Sí, ahí yo agregaría simplemente el hecho de que la esperanza de vida de un ciudadano mexicano cuando nace es de 74 años en promedio, que es lo mismo que se tiene en Estados Unidos y en Canadá. Para conseguir esto, México tiene que haber creado una infraestructura médica a lo largo y ancho del país, claro, a lo largo de muchos años.
Es decir, no es una cuestión que se hace en unos pocos años, es algo que viene de los años 30, 40 y que se ha venido desarrollándose al ritmo del mundo. Así es. Entonces, yo insistiría en este sentido de que están los institutos nacionales de salud, que son comparables con muchos de los institutos en Estados Unidos de salud, en donde todos estos esfuerzos de desarrollo de tecnología, de tener las capacidades para hacer los diagnósticos, de ayudar a contender con los problemas médicos, están allí y es parte de este esfuerzo. Entonces estamos trabajando, los científicos mexicanos están haciendo cosas por preocuparse por los problemas cotidianos del pueblo, de los problemas de la sociedad, de la economía. Pero desde el principio, de hecho, creo que Dante fue el primero en mencionar que somos pocos científicos, y después lo han retomado Alejandro y Paco Bolívar, el hecho de que todavía somos pocos científicos. ¿Por qué somos pocos científicos? Porque tenemos poco tiempo de haber comenzado como país a hacer ciencia, o porque estamos haciendo otras cosas mal. Yo creo que el hecho de que relativamente pocos jóvenes se interesen por seguir una carrera científica tiene que ver con varias cosas. Una de ellas, muy importante quizá, tenga que ver con su educación básica y media. Nosotros todos sabemos que tenemos problemas en este país con los niveles en los que se imparte la educación básica y media, los niveles de aprovechamiento de los chicos. Eso se puede ver de las evaluaciones internacionales. Y yo creo que es un factor muy importante. O sea, los profesores, el ambiente en el que crecen no es muy propicio para sentirse atraído y interesado por la ciencia. También tiene que ver con una idea falsa, y lo he visto en mis alumnos, de que los científicos son personas que van a sacrificar su nivel de vida y van a vivir un poco pobres por estar haciendo actividad científica, y eso tampoco es cierto. O sea, los estímulos que se han generado en las últimas décadas para los investigadores, para los científicos, yo creo que dejan el nivel de ingreso de un buen investigador equiparable al nivel de ingreso de un buen profesional en cualquier campo de la actividad económica, ¿no? Entonces, yo creo que estos dos factores son importantes, y el tercero es que no hemos sido suficientemente asertivos en la divulgación científica al público en general, ¿sí? Se han hecho grandes esfuerzos, ha habido series de libros publicados por el Fondo de Cultura Económica sobre temas científicos para chicos, ha habido esfuerzos de la Academia Mexicana de Ciencias para generar conexión, conferencias, etcétera, pero yo creo que ha sido insuficiente. Nuestros museos no han sido lo suficientemente eficaces como para promover vocaciones científicas. Entonces, yo creo que es crítico porque las tareas que tenemos pendientes los científicos en este país son enormes y necesitamos hacer mucho más. Y quizá uno de los aspectos que a mí me preocupa más es de que los científicos han logrado insertar su opinión en niveles federales de decisión, en políticas, en normas. Sin embargo, a niveles gubernamentales un poquito más bajos, como gobiernos municipales, gobiernos estatales, no se ve que haya habido un impacto importante. Entonces, ese es un campo en el que también los científicos tienen que incidir. Yo quisiera agregar algo, ¿no? De hecho, el examen PISA, que se ha hecho en los últimos años a muchachos de 15 años que están estudiando, en mi opinión muestra una catástrofe que está sucediendo en nuestro país, porque PISA no mide conocimientos, mide la capacidad de pensamiento racional. Y el resultado, según los datos que yo tengo, es que más de la mitad de nuestros muchachos son absolutamente analfabetas científicos. Es decir, es muy probable que no vayan a contribuir a nuestra cultura científica en adelante. Solo el 4% de los muchachos mexicanos en estos momentos están capacitados o fueron calificados de manera que puede pensarse que tienen un futuro en ese sentido. Yo quisiera, mencionar otro par de datos que pueden reflejar de dónde vienen algunos de estos problemas. Ya en la parte científica, la baja inversión, todo el mundo la conoce, pero tal vez un dato que es más interesante que hablar de porcentajes del Producto Interno Bruto es hablar que en Estados Unidos se gastan alrededor de $1,000 por individuo en investigación científica, en España del orden de 400 y en México alrededor de $20 por individuo. Yo creo también que no tenemos que inventar el agua tibia ni el hilo negro.
nuestros colegas de Brasil han iniciado realmente una política científica muy, muy importante. Han invertido decenas de miles de millones de dólares en un programa que se llama, en particular por lo que mencionaba Dante, Programa para la Educación Científica de los Niños, y la meta es involucrar a 1 millón de niños en el sistema de educación pública en un programa extenso y moderno de ciencia y tecnología en Brasil. También la creación de 364 institutos que han instalado en distintas partes del país, donde parte de la labor es con los niños. Ahí me gustaría intervenir en lo que me queda más cerca del corazón, que son las matemáticas. Las matemáticas juegan un papel central en la educación. Desde hace siglos, las matemáticas son la materia más enseñada en tiempo, más enseñada a los niños desde temprana edad, a veces desde la educación preprimaria, y a lo largo de toda la educación las matemáticas son un tema central. La razón, pues más o menos es clara, porque lo que se pretende hacer al enseñar matemáticas, si se enseñase bien, sería formar el razonamiento ordenado, un razonamiento inquisitivo, enseñar al niño a pensar, en pocas palabras, al joven a pensar. En ese sentido, algo que se muestra en el examen que mencionaba Alejandro, en el examen PISA que dirige la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, cada 3 años, es que las matemáticas son el mejor predictor del aprovechamiento de un estudiante. Si el estudiante le va bien, en general, por supuesto hay excepciones, pero en general, si al estudiante le va bien en matemáticas, le va bien en todo, ¿sí? Lo cual no puede decirse de ninguna otra materia. La razón es otra vez la misma: se aprendió a pensar, se aprendió a razonar, pues puede aprender, la materia es lo de menos. En ese sentido, países como Brasil, como ya mencionaba Alejandro, están promoviendo actividades, y me parece mucho más impresionante el que la Olimpiada Matemática en Brasil hay participación de 29 millones de niños, de jóvenes, en las primeras etapas del examen. Es decir, es masivo, absolutamente masivo, para promover la buena enseñanza de las matemáticas, la curiosidad de los jóvenes. Otro dato que me parece muy relevante es que en estos exámenes de PISA, los resultados en la lengua nacional, el examen de lengua nacional, son casi idénticos en cada país a los resultados en matemáticas. Es decir, las matemáticas y la lengua nacional van al parejo, van muy relacionados, y probablemente están relacionados a nivel cerebral, pero los resultados muestran que están parejos. ¿A qué se deben estos malos resultados de las evaluaciones educativas en México? Bienvenidos a Discutamos México. El día de hoy trataremos el tema de ciencias naturales. Voltemos a nuestro alrededor. Si estamos en nuestra casa, vemos la televisión, usamos el horno de microondas, comemos alimentos que vienen de países lejanos y que no se han echado a perder durante mucho tiempo. Si vamos al trabajo, utilizamos la computadora. Tal vez nos enlazamos por medio de una videoconferencia a otro lugar del mundo. Vamos al cine, viajamos en automóviles, viajamos en aviones, utilizamos grandes medios de comunicación que nos ponen en contacto con otros lugares del mundo automáticamente, el teléfono, la radio, sabemos noticias de toda la Tierra. Algunas cosas parecen de fantasía. Vemos fotografías de otras galaxias que están a millones de años luz de la Tierra.
La edad promedio del hombre se ha duplicado en los últimos 60 años. La ciencia se dice que es el motor del desarrollo de los pueblos, pero posiblemente el ciudadano medio en México piensa que la ciencia es una cosa maravillosa, pero que se hace en otros lugares del planeta, en otros lugares de la Tierra. Para hablar de la ciencia que se hace en México, estamos el día de hoy un grupo de científicos reunidos aquí. El doctor Francisco Bolívar Zapata, que es ingeniero genético, es biotecnólogo. El doctor Dante Morán, que es geólogo. El doctor Alejandro Frank, que es un distinguido físico. Todos científicos mexicanos. Yo mismo, su servidor, soy José Antonio de la Peña, matemático. El día de hoy veremos cómo se ha desarrollado la ciencia en México, qué nos depara el futuro de la ciencia en México. La ciencia en México, en su forma profesional, en su desarrollo más moderno, comienza apenas en los años 30 del siglo XX. Es decir, la ciencia mexicana es una ciencia joven, es una práctica profesional muy reciente. Se inició en los Institutos Nacionales de Salud Pública. El área del doctor Bolívar es cercana a la medicina, entonces le pediríamos que nos hable de qué es la ciencia, cómo se desarrolla la ciencia en México, cómo inicia, y si hay ciencia en México, ¿hay una buena ciencia en México? Yo creo que sí, hay una ciencia de buen nivel en muchos lugares del país, no suficiente para las cantidades de problemas y el número de habitantes que tenemos en este país, pero señalando y contestando la pregunta, yo sí quisiera de entrada insistir, ¿no?, que la ciencia es una actividad humana, intrínsecamente arraigada en su espíritu inquisitivo, ¿no?, que busca generar conocimiento sobre el universo, como ya se señalaba, sobre la naturaleza, y también incluido el ser humano y la sociedad, ¿no? Y que hoy vivimos realmente una etapa extraordinaria donde este conocimiento científico se genera y se transforma en aplicaciones cada vez más importantes a pasos acelerados, ¿no? Por otro lado, entendemos que hoy vivimos una aldea global en la que nos transformamos cada día de manera más acelerada y que esta nueva aldea global es en buena medida el resultado de este nuevo conocimiento y esta tecnología que tenemos. Quisiera también señalar que las sociedades de naciones avanzadas, las sociedades que llamamos del norte, pues han invertido en desarrollo científico y tecnológico, invertido desde hace mucho tiempo y en parte de ellas de manera constante y creciente. Y estas naciones, en estas naciones hoy el conocimiento y la evidencia de que el conocimiento científico de frontera se transforma en tecnología y resuelve problemas importantes. Sin embargo, sí quiero señalar que en México, ¿no?, la sociedad mexicana no ha logrado convencerse todavía por diferentes razones, ¿no?, de la importancia y oportunidad de invertir en desarrollo científico y tecnológico. Y la ciencia no es parte de la cultura mexicana y los diferentes actores no nos hemos puesto de acuerdo, los actores en México, ¿no?, para concertar un acuerdo nacional para que la ciencia y la tecnología se conviertan en motores de desarrollo. Alcanzar este acuerdo es fundamental. Ya regresando a la pregunta más concreta del desarrollo de la ciencia en México, como decía el doctor de la Peña, bueno, sí se realmente inicia la investigación científica en este país alrededor de los años de 1930, se crean los primeros institutos nacionales de salud. Allí, pues, en 1960 se crea el Instituto Nacional de Investigación Científica, que posteriormente se convierte en los 70 en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, que es la instancia que coordina el apoyo federal para empujar la ciencia, para desarrollar la ciencia en México. Posteriormente, a partir de los 50, hay un desarrollo importante en varias instituciones del país, instituciones de educación superior como la UNAM, el Politécnico y otras instituciones, y a partir de ahí, Colegio de México y más recientemente la UNAM, ¿no? Y posteriormente, pues el apoyo del Sistema Nacional de Investigadores, que es un logro muy importante para profesionalizar este esfuerzo de investigación científica y consolidar la masa crítica de investigadores. Entonces sí tenemos ciencia de buen nivel, se crea desde 1930, se profesionaliza con el CONACYT y con la creación del SNI y las instituciones de educación superior empezamos a producir ciencia y empezamos a publicar el conocimiento científico en revistas de investigación, que es parte
de lo que se hace como la cultura científica a nivel global compartiendo este conocimiento, porque a partir de este conocimiento es como posteriormente se genera tecnología. Muchas gracias, doctor Bolívar. Cuando a principios del siglo XIX el barón von Humboldt visita México, su referencia académica local, el sitio donde puede él tratar con científicos, es la Escuela de Minería. La Escuela de Minería se había desarrollado desde hacía tiempo por la importancia que tienen los metales, los minerales preciosos para la economía del país. La economía mexicana sigue dependiendo mucho de la extracción de sustancias preciosas, ya no metales preciosos, favor al petróleo, en fin, donde la geología sigue jugando un papel. Doctor Morán, ¿cómo ve el desarrollo de la ciencia en México, el papel que ha jugado en el desarrollo económico, social del país? Sí, ciertamente, como mencionabas, digamos, el inicio más visible, institucional de todo esto es la fundación del Real Seminario de Minería, que viene a finales del siglo XVIII como parte de una serie de esfuerzos por crear instituciones ya en relación a la actividad académica o científica. Si bien no eran profesionales como las del siglo XX, sí eran ya instituciones donde se podía enseñar y hacer investigación. Después, en el siglo XIX, hubo la fundación de varias sociedades científicas. Se fundó el Instituto Geológico de México, el Observatorio Astronómico, y ya a principios del siglo XX la primera estación sismológica, ¿no?, para estudiar los fenómenos estos muy recurrentes de sismos en México. Después de ello, pues ahora en el siglo XIX, realmente la actividad científica en el área de las ciencias naturales y de las ciencias de la Tierra se centró mucho en la Universidad Nacional, porque a partir de la autonomía universitaria pasaron a instituciones que eran del gobierno federal, pasaron a formar parte de la Universidad Nacional, muy significativamente el Instituto de Geología, el Instituto de Biología y el Observatorio Astronómico, que pasó a ser el Instituto de Astronomía, digamos, que son la raíz, la simiente de la actividad científica en la UNAM. Actualmente, todas estas políticas de modernización, de profesionalización de la actividad científica en México pues han tenido su efecto en las ciencias naturales y en las ciencias de la Tierra en especial. Y entonces ha crecido, digamos, la actividad científica muy significativamente, aunque yo diría que insuficientemente, porque México es un país, así como es megadiverso desde el punto de vista biológico, también es megadiverso desde el punto de vista geológico. Y eso se ve claramente en sus recursos naturales, ¿no? México es un país petrolero, México es un país minero, México es un país que tiene más de 600 acuíferos que hay que cuidar, en fin, una diversidad en climas, por ejemplo, también importante. Entonces, la actividad científica ha crecido sustancialmente y se ha profesionalizado, pero ha sido insuficiente. En estos exámenes de PISA, los resultados en la lengua nacional, el examen de lengua nacional, son casi idénticos en cada país a los resultados en matemáticas. Es decir, las matemáticas y la lengua nacional van al parejo, van muy relacionados y probablemente están relacionados a nivel cerebral. ¿A qué se deben estos malos resultados de las evaluaciones educativas en México, en opinión de ustedes? Yo creo que es un problema complejo y en varios aspectos se revelan los orígenes claramente, pero yo creo que es multifactorial. Pero uno muy significativo tiene que ver con las capacidades que tienen los profesores de educación básica y media. Y la falta de una visión estratégica para mejorar este asunto. Es decir, nosotros conocemos estos malos resultados ya desde hace varios años. Y sí se han hecho algunas cosas, ¿no? El examen que ahora se le hace a los profesores para ingresar a la planta de profesores de la Secretaría de Educación Pública. Pero además de exámenes y evaluaciones se requiere de una visión estratégica como la que señalaba Alejandro Franks en Brasil, ¿no? Tenemos que generar una serie de iniciativas para que los profesores adquieran capacidades de motivación y capacidades de manejo de tecnología de educación más modernos, ¿no? Tengo entendido que las computadoras, por ejemplo, no son algo que usen demasiado los profesores de nivel básico y medio en México, ¿no?
necesitamos darles capacitación. Yo he participado con la Academia Mexicana de Ciencias en programas de actualización y educación de profesores de secundaria y de bachillerato, y hemos encontrado que el número de profesores que verdaderamente manejan la nueva tecnología de la computación son pocos. Podría un chico saber más que un profesor, eventualmente, porque los niños, curiosamente, se meten a las computadoras. En fin, yo creo que necesitamos acciones estratégicas. Necesitamos acciones estratégicas y analizar el problema en toda su complejidad. Como el doctor Bolívar y el doctor Frank están quitándose la palabra, la tomo. Él es sobre lo mismo. Yo quiero insistir sobre otro asunto. Quisiera mencionar un punto en este sentido. Hay cosas que muestran que hay problemas estructurales en el país. Cuando se leen los resultados de estos exámenes de evaluación internacionales, por ejemplo, se llega a la conclusión de que a nivel mundial, en cada país del mundo, el factor social que determina de manera más clara el aprovechamiento de un estudiante es el nivel de estudios de su madre. ¿Sí? Y esto, por supuesto, no es una cuestión que vamos a cambiar de la noche a la mañana. Es decir, si vamos a ser una sociedad con mejores resultados en nuestros exámenes de matemáticas o de lengua nacional, necesitamos tener madres mejor educadas, familias mejor educadas, sociedad mejor educada. Y esto no es una cosa que vamos a cambiar de la noche a la mañana, no son políticas circunstanciales, coyunturales, son políticas de Estado las que van a cambiar. En ese sentido, estamos tomando decisiones políticas de Estado como país para modificar estas cuestiones. A ver, José Antonio, yo creo que de hecho nuestro más grave problema es que tenemos abandonados a nuestros niños, a nuestros maestros. Una cosa es que se diga, estamos terrible, vamos a ponerse un examen, pero la mayoría de los niños de nuestro país no reciben la atención ni les llega la información suficiente para luego poder tener un conocimiento, una habilidad en este sentido, ¿no? Yo siempre menciono que cuando se dice que la fuga de cerebros es muy importante en el país, se está hablando de un grupito, una gotera, de un grupo relativamente pequeño de especialistas que se quedan afuera. Mientras que la verdadera fuga de cerebros que tenemos en este país es interior, y esa es una avalancha, que son todos los niños que no llegan a tener la oportunidad de tener una educación. Yo sí creo que es factible establecer puentes, por ejemplo, entre los académicos, los profesionales, los maestros y los niños, y establecer programas como el de Brasil, parecidos al de Brasil. Ha habido algunos esfuerzos ya con la Academia Mexicana de Ciencias y otras instituciones apoyadas por el CONACYT, por la UNAM, por otras instituciones, y se han establecido proyectos para hacer llegar estos conocimientos a los niños. Y yo creo que esto se tiene que volver una actividad diaria, importante. A mí cuando me preguntan cuál es el gran proyecto científico mexicano, yo siempre contesto, sus niños. Hay que educar a nuestros niños, hay que hacerles llegar esta información. Ahora, el CONACYT creo que debería abrir toda un área relacionada con los niños, con facilitar la llegada de la ciencia, de la información, del aprender a pensar a nuestros niños. Pero ¿no piensan que eso es tarea de todos los científicos también? Finalmente, el que la sociedad aprecie la importancia de la ciencia es tarea de los gobernantes, es tarea de la sociedad misma, pero es tarea de los científicos primero que nada, hacer divulgación, buena divulgación, popularización de la ciencia. Y en ocasiones se nos critica porque los propios científicos no valoramos estas actividades, claro. Las consideramos como actividades de segunda clase. ¿Qué hay de eso, doctor Bolívar? Pues mira, este es un asunto fundamental. Es decir, la divulgación del conocimiento es vital para que la gente conozca más a fondo. Y hay que darlo en diferentes niveles. La Academia Mexicana de Ciencias y otras instituciones de educación y de investigación. Trabajamos de manera permanente con el Congreso de la Unión, con las dos cámaras, senadores y diputados, en el proceso de informarles, de hacerles ver el avance del conocimiento, qué son los transgénicos, qué son las nuevas energías para poder licitar las diferentes transmisiones, etcétera. Es fundamental que los científicos estemos apoyando, por un lado, al legislativo, pero también al ejecutivo,
para que las decisiones que se tomen estén dadas con base al conocimiento científico. Entonces, esto es muy importante, pero por un lado tenemos también que ver que el conocimiento avanza de una manera extraordinaria, que se recambia de una manera extraordinaria y que también los legisladores se recambian de una manera muy rápida, ¿no? Cada 3 años tenemos nuevos diputados a los que hay que volverles a explicar muchas de estas cosas. Entonces, este asunto del conocimiento científico y de la divulgación tiene que darse de una manera más profesional, de una manera más concertada a través de los diferentes actores para que las cámaras estén bien informadas y para que la sociedad finalmente también conozca las aportaciones, por un lado, de la ciencia en México, cómo se liga esto también a la solución de los problemas que tú señalabas, y finalmente que realmente esta labor de la divulgación científica se valore de manera más importante en nuestras propias instituciones, porque, como tú señalabas, normalmente sí se considera algo importante, pero realmente no hemos profesionalizado tampoco la valoración de la divulgación científica. Yo quería comentar que a la velocidad que vamos, no vamos a llegar. Es decir, la velocidad a la que se está reproduciendo la ciencia en este país, a la velocidad que están reproduciendo los científicos, es una velocidad baja comparada con los avances a nivel mundial y la competencia a nivel mundial, comparada, por ejemplo, con el manejo de nuestro propio entorno natural. O sea, nosotros tenemos un entorno natural muy complejo que debemos de conocer y saber manejar. Y entonces se tienen que generar líneas políticas, acciones prioritarias, estratégicas. Entonces yo lo único que me parece importante en este caso es que con la tendencia que vamos no vamos a llegar, nos va a ganar el futuro. Entonces tendríamos que generar acciones estratégicas bastante fuertes y que tendrían que ser concertadas, es decir, entre la colectividad científica, el CONACYT y las universidades, el sector de educación, concertar actividades que nos permitan dar saltos importantes, sobre todo en el fomento a las vocaciones científicas en los jóvenes, porque de otra manera no lo vamos a lograr. Nos quedan pocos minutos y creo que lo último que mencionó Dante nos puede llevar hacia un último tema, acerca del futuro de la ciencia mexicana. ¿Qué sienten que van a ser los logros que podemos esperar en el futuro de la ciencia en México? ¿Cuáles los grandes problemas? ¿Cómo hacer ahora las cosas para que las cosas salgan mejor después, para que tengamos un mayor impacto social, un mayor impacto económico y un mayor impacto científico también en generación de conocimiento? ¿Cómo lograr esto? ¿Qué hacer ahora para crear ese futuro mejor para la ciencia? ¿Cómo hacer ahora las cosas para que las cosas salgan mejor después, para que tengamos un mayor impacto social, un mayor impacto económico y un mayor impacto científico también en generación de conocimiento? Bueno, empiezo yo o solo tú como quieras. En realidad yo creo que hay que insistir que se ha invertido muy poco en ciencia en México de entrada. Es decir, no se han creado institutos de investigación. Los 350 que se han creado en Brasil dan una buena envidia de la buena, porque Brasil está haciendo este trabajo, y en México muy poquitos. En estos últimos años está el Langevio, está el Instituto de Medicina Genómica, pero en realidad muy poquitos son los que se están creando. Entonces tenemos que crear más institutos de investigación en diferentes áreas, y en particular lo que decía Dante, ¿no?, orientados a, por un lado, conocer México y las grandes riquezas que tenemos, geológicas, biológicas, recursos naturales extraordinarios, sobre los que hay oportunidades maravillosas, y allí CONACYT y las secretarías de Estado tienen que involucrarse de una manera más profesional en canalizar, sumar los recursos que hay en investigación, incluyendo la industria privada, para entrarle a muchos de estos problemas de manera concertada, porque además no lo vamos a poder hacer de manera aislada. El conocimiento es cada vez más multidisciplinario, el que tiene posibilidades realmente de impactar y de conocer las cosas. Entonces, ahí hay grandes posibilidades, grandes oportunidades, y también hay grandes problemas. La problemática de los espacios contaminados, de los nichos contaminados. Allí hay que sumar de manera regional, de manera más inteligente las diferentes capacidades, pero necesitamos convencer
por un lado, a la sociedad mexicana de que esto es una inversión que nos puede dar valor agregado a muchos de los productos que tenemos, y por otro lado, convencer a los diferentes actores políticos que participan en esto que la inversión en ciencia y tecnología, como se ha dado en Brasil, en España, en Corea, después de que se ha considerado esto como una política de Estado estratégica para resolver parte de los problemas y salir del subdesarrollo, les ha, ¿no?, generado toda una gran cantidad de satisfactores y de nuevas posibilidades para poder producir mejor y vivir mejor. Entonces yo creo que hay que convencer de que tenemos que invertir más, que hay oportunidades y que si no lo hacemos, como dice Dante, pues ya no se nos va a ir el tren. Alejandro. Sí, yo creo que tú preguntabas de quién es responsabilidad. Yo creo que se necesita liderazgo, y muy fuerte liderazgo. En Brasil el liderazgo lo ha tenido ni más ni menos que Lula. Lula personalmente formó un grupo de asesores científicos del más alto nivel, los escuchó y plantearon este programa estratégico que Lula mismo define con las siguientes palabras. Dice así: el gigante del trópico ha despertado. Un brillante futuro para los brasileños. Yo agregaría que el gigante latinoamericano del norte sigue perfectamente dormido y que no estamos avanzando en esa dirección por falta de liderazgo en ese sentido. Yo sí creo que podemos tomar la batuta los políticos, los científicos en conjunto y entrarle a este problema, como le está entrando, como bien menciona Paco, otros países que han mostrado el efecto de esto de manera casi inmediata. España nos ha rebasado de una manera brutal en el nivel de vida, también en el nivel científico y en la cantidad de científicos. Yo agregaría que también es posible, igual que Brasil formó estos 350 institutos, donde se estudian o se hace un estudio profundo de ciertos problemas específicos, el agua, la contaminación, la agricultura, etc. Por último, yo creo que ya llegó el momento, y aquí está José Antonio, de elevar o darle un rango más alto a las autoridades que tienen que ver con la ciencia en México. Es decir, crear ya una Secretaría de Ciencia y Tecnología para poder realmente darle a la ciencia y a la tecnología, la educación científica en México, el rango que merece y que necesita. No creo que esto sea una decisión difícil de tomar si uno toma los datos de los países que lo han hecho. España lo ha hecho, Brasil lo ha hecho. No me parece que sea algo demasiado complicado de pelear para, insisto, elevar a la ciencia y a la tecnología al rango que merece este país. La inversión pública en ciencia es fundamental, sin duda. No se puede soslayar el punto. Pero hay otras cuestiones que también son importantes. Y creo que la planeación de la ciencia es importante y no se ha efectuado nada muy importante en esa dirección muchos años. Definir las áreas estratégicas, trabajar conjuntamente a nivel no solo de política gubernamental, sino de política universitaria. Definir qué temas son centrales para el desarrollo del país y promoverlos como carreras en las universidades, promoverlos en la relación con las empresas, promoverlos a nivel de creación de empleos en los municipios, en los estados de la República. En fin, que es una estrategia concertada de los diferentes sectores del país. ¿Sienten que eso se puede hacer en México? Sí. Yo creo que hay tres cosas que deberían ser centrales para el futuro. Uno es el pensamiento estratégico al que hacías tu mención. No podemos seguir con las inercias. Tienen que de pronto hacer una parada, diseñar metas, diseñar líneas prioritarias, etc. El otro es la capacidad de gestión. Hay que elevar el poder y la influencia de las instancias gubernamentales y educativas que tienen que ver con la ciencia. Y la última es la concertación. O sea, tenemos para llevar a cabo y cumplir esas metas con esas estrategias, necesitamos tener capacidad de concertación con el legislativo, con el ejecutivo y con las universidades, muchas veces autónomas, ¿no? Entonces, esos tres
puntos solo serían posibles con cierta capacidad de liderazgo también, como mencionaba Alex. Entonces yo creo que por ahí es por donde podríamos sacar adelante el asunto. Sí. Bueno, yo creo que una sola cosa que hemos dejado afuera y que a mí me gustaría insistir es que la ciencia, la búsqueda del conocimiento, es en realidad una actividad extraordinariamente placentera y gozosa. Y aquellos que nos hemos dedicado a la ciencia, a diferencia de lo que creen algunas personas, que estamos encerrados en algún lado con mal humor, tratando de construir algún aparato destructivo, como muestran las películas. El simple hecho de llamar a los niños y mostrarles la alegría y la enorme belleza que tiene el comprender nuestro entorno es algo que hay que sumar a estos programas que creo que debemos impulsar para darle a nuestros niños la oportunidad por equidad y por beneficio para el país. Gracias. Paco. Bueno, yo insistiría en que las naciones avanzadas han invertido realmente en la investigación científica y en el desarrollo porque saben que esto reditúa de muchas maneras. Creo que tenemos que hacer en México un esfuerzo más importante en este sentido de la inversión, de convencer a los diferentes actores de que esto es una gran inversión, valga la redundancia, para el desarrollo de México, y en la medida en que vayamos convenciendo que esto tiene realmente la posibilidad de resolver problemas importantes y vayamos traduciendo este conocimiento científico en desarrollo tecnológico y en solución de problemas de manera más eficiente, iremos convenciendo a la sociedad mexicana de que esto es parte de la cultura y que es importante para el país. Y en esa medida también pienso que nos integraremos más a esta comunidad global de la cual formamos cada vez más parte. Sí, creo que la meta principal debería ser que la ciencia, el pensamiento científico, el pensamiento racional penetraran a todos los niveles en la sociedad mexicana. O sea, a la riqueza cultural de este país, a la riqueza natural que tiene este país, deberíamos de agregar una sociedad instruida. Y entonces, esa sería la meta, el horizonte a largo plazo, y todo lo que tendremos que hacer es tratar de llegar allá. Sí. Yo resumiría lo que nos han dicho los colegas con los que estamos compartiendo la mesa, en que el camino de la ciencia, la actividad científica, es una actividad donde el camino es tan importante como las metas. Donde el camino significa crear cultura científica, despertar inquietudes, despertar curiosidades, despertar un espíritu crítico en la formación de los jóvenes, el tratar de entender la naturaleza, que al final de cuentas es la base para poder resolver los problemas de cualquier tipo, es fundamental. ¿Cómo lograr mayor visibilidad para la ciencia? ¿Cómo lograr mayor impacto de la ciencia en la sociedad? Esos son los grandes problemas, yo diría que de nuestro tiempo, y el futuro de México se juega en tener las respuestas correctas a estas preguntas. Pues con esto terminamos. Muchas gracias por la atención a este programa de Discutamos México. Buenas tardes. Buenas tardes. El gran problema, creo que yo, de la cultura política o de cultura de la legalidad es que, a diferencia de otras cosas, no se puede decretar. Hay una desconfianza sobre los motivos por los que se hacen las leyes. O sea, las leyes tienen un origen y el mexicano dice, solo 1 de cada 7 dice se hacen pensando en la gente. Y hay algunos indicadores muy preocupantes. Es decir, en lugares como, no sé, España, buena parte de Europa, el nivel de confianza de la policía, hablando de incendio, está en 80%. En México es de 20%. ¿Cuál es el comportamiento racional de la autoridad depredadora? Estarte cambiando la ley, a pesar que el ciudadano se informe, y pasa con los códigos de tránsito. Sí. Que ahorita lo que no era permitido ahora sí lo es, o viceversa, ¿no? Te van cambiando. O sea, ¿cómo te puedes defender como ciudadano? Pues sabértelo un poquito mejor. Pero los costos de información son altísimos.